amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Eric Danilo Reyes, psicólogo del Centro de Asesoría Psicológica Nicaragüense. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por invitarnos. Le decía yo aquí al licenciado Reyes que en Adelante Nicaragua hemos estado preocupados por el tema de la violencia que se generó en Nicaragua a partir de abril, pero lo cierto es que no es una violencia que nació a raíz de todos los acontecimientos de abril para acá. Era una violencia que ya se venía viendo, especialmente en las relaciones intrafamiliares, en las relaciones de pareja. Miramos el año 2007 con una cantidad de mujeres asesinadas y asesinadas además de forma terrible. Ya no era solamente el hecho de haberla matado, pues miramos por ejemplo el caso de aquella muchacha en el Triángulo Minero que la quemaron pues en un rito y demás, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, personas, mujeres de mayores de edad ya asesinadas, violadas, es decir, de forma terrible, y no digamos la cantidad de denuncias de maltrato físico y psicológico que hemos venido reportando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Bueno, sí, sin lugar a duda vemos que a lo largo de las relaciones la violencia ha sido una de las lamentables formas de expresarnos, ¿no? Y decimos expresarnos porque acá, digamos, todos tenemos algo que ver, a veces por la acción, a veces por la omisión. Cuando vemos un escenario donde, digamos, se está expresando la violencia, nosotros pues decimos, bueno, no es problema mío que le pegue a su mujer, es decir, no es la mía. Entonces, digamos, la omisión también es una manera de favorecer la violencia. Entonces, por otro lado, también tenemos que ver, digamos, que hay otros factores, es decir, el mismo machismo a nivel cultural te hace ejercer la violencia no es más que ejercer el poder sobre alguien de manera agresiva, de manera que irrumpes todos los escenarios de derecho de la persona. Y vemos que, por ejemplo, tenemos algunos escritores que nos dicen la violencia del hombre hacia la mujer no es más que el miedo del hombre a una mujer sin miedo. Es decir, cuando vos ves que alguien es capaz de contradecirte y que para ti no es tolerable porque tú eres el que tiene la última palabra, pues obviamente lo que hace es transgredir, digamos, el derecho de esa persona. Y lo vemos expresado en cantidad de situaciones vinculadas al machismo. Pero también lo hemos expresado en la vida laboral, es decir, cuando yo no me logro entender con mi jefe y no le puedo pegar el grito a él, pues cuando llego a la casa me las desquito con mi familia. La mujer después se la quita con el hijo, el hermano con el hermanito y el hermanito con el perro, pues. Uh-huh. Entonces hay una cadena que ha sido normalizada, pues. Es decir, generalmente vemos la violencia como algo normal. Y esa normalización de la violencia es la que hace que nosotros, en cierta forma, aunque no lo admitamos verbalmente, seamos copartícipes de ella. Pero sí, es decir, vemos la violencia más, como está tan generalizada, pues la vemos como algo más normal. Y obviamente, si soy capaz de pegarle a mi mujer, que no sería capaz de hacerle a otro que no tiene ningún vínculo, que no es la madre de mis hijos, que no es mi esposa, que no es con quien he vivido tantos años. Que no es a quien quiero, supuestamente. Que no es a quien quiero, pues, o con quien debería tener algún mínimo de cariño, de respeto. O no. O ya no, pues, pero es decir, una cosa es que no te quiera y otra es que te violente. Es decir, también hay una separación en el no querer y el querer hacerle daño a alguien. Entonces, pero la normalización de la violencia sí tiene un efecto conmigo en quien quiero, porque si le quiero, lo considero como un valor agregado a mi vida. O si le quiero como algo a lo que yo poseo y es mío, uh-huh, y tiene que hacer lo que yo digo. Entonces, en ese efecto que tiene la persona es donde yo veo la pérdida del valor en la relación interpersonal, que la podemos vincular de todas las maneras posibles con las personas con las que nosotros nos movemos. Entonces, hay una sensación generalizada de los hombres de que somos los que tenemos el poder.
Y obviamente si yo soy el que tiene el control remoto, pues vamos a ver lo que yo quiero que veamos en la televisión. Por poner un ejemplo. Sí, mínimo. Sí. Entonces, y pues en mi casa se van a hacer las cosas como yo digo. Y vamos a ir a comer donde yo diga, porque ahí venden cerveza, pues. Entonces, digamos que hay una manera de violentar a las personas, no necesariamente con golpe. O sea que la violencia no empieza en la casa cuando decimos, o sea, nadie se levanta en la mañana diciendo, ¿qué decíamos? A partir de ahora vivimos violencia intrafamiliar. Esto está como aburrido, monótono. Nadie se levanta así. Empieza con una broma, sos tonta o sos estúpido. Porque, es decir, hay obviamente estadísticas alarmantes, ya lo he mencionado, acerca de todos los femicidios y no hay estadísticas, lamentablemente, que digan cuántas mujeres son violentadas aquí. Hay un subregistro, pues hay estadísticas, pero hay un subregistro, porque ese registro, digamos, no habla de las mujeres que no han roto el silencio. Pues entonces, digamos que entonces ese subregistro no nos permite a nosotros saber las dimensiones de la violencia que existe, pero sí sabemos que ese número es escandaloso, pero también hay hombres violentados. Aunque en un número muy reducido, ¿verdad?, en relación al número de mujeres violentadas, pero sí lo hay. Eso solo dice una cosa claramente, que la violencia cada vez para nosotros es algo más normal y aceptado. Entonces, el tema no es que exista, porque vamos a seguir viviendo en un mundo que está practicando la violencia como algo que es el medio para resolver los problemas. El problema es que lo aceptamos de esa manera. Cuando, por ejemplo, vemos de que hoy en día, por ejemplo, para resolver los problemas de pareja, que la gente cree que resolverlos es volverlos a juntar en un proceso terapéutico, no siempre. A veces no es así. A veces la relación está irreparablemente rota. ¿Ya? Pero hasta para separarnos tenemos que hacerlo en buenos términos. Sí. Ok, lo que decimos es, ¿de qué manera contribuimos socialmente para que las diferencias no se arreglen? Como decimos nosotros en buen nicaragüense, a garrotazos. Pues. Entonces, esa es la gran brecha que hay que romper. No tenemos que pensar iguales. O sea, si ya no quiero vivir contigo, no vivo. O sea, se acabó. Es decir, no hay. Esa es la ventaja de decir, las figuras legales ahora nos permiten separarnos. Y las figuras legales ahora también amparan a las mujeres. Es decir, hay un marco legal que permite a la mujer separarse. Ahora, claro, cuando es obvio que yo albergo la esperanza de que se arregle la historia, pues hombre, voy a seguir. Y como hay un proceso de indefensión aprendida, así se llama en psicología, ese proceso en el que ella intenta liberarse, pero no lo logra, porque no puede económicamente, porque emocionalmente está afectada, pero además por un proceso antropológico, que es, ¿quién es el que se declara? Es el hombre. ¿Quién tiene la responsabilidad de decir que sí? La mujer. Sí. Después, ¿quién es el que le propone matrimonio? Él. ¿Y quién es la que tiene responsabilidad de decir que sí? Ella. Entonces empieza a ser ella la que tiene la responsabilidad de mantener el hogar. Y lo hemos visto, no solo antropológicamente y socialmente y jurídicamente. También hay factores biológicos y fisiológicos y emocionales que a la mujer le hacen sentir la gran responsabilidad de conservar el hogar. Además que hemos crecido con el dicho aquel, quien bien te quiere te hará sufrir. Además es decir, esa es otra cosa. Pero además, el otro, ese bien te quiere está vinculado al tema de los celos. Dice, si no te celas, no te quiere. Falso, no hay nada más alejado de la verdad. Es decir, si te celo, tengo una historia personal que no he resuelto. Ese es el resumen. Sí. Los celos tienen un componente emocional que es la inseguridad, pero tiene un componente cognitivo, un componente de pensamiento que dice, creo que el vínculo es débil. ¿Ya? El vínculo de pareja es débil. Entonces yo lo que quiero es poseerte, no quiero compartir mi vida contigo, sino poseerte, que seas mía. Entonces yo hago todo lo que sea para arrebatarte tu individualidad. Sí, sí, claro, va el tema posesión y volvemos al tema de dominio, ¿no? Del poder. De tener el poder siempre, ¿no?
que de una u otra forma el celo es una forma de violencia, me parece a mí. Es que el celo es creer que no puede vivir con otra persona que no sea vos, o que tiene que vivir solo contigo. Son dos componentes. Y más o menos lo que veníamos diciendo al principio, que la violencia se ejerce ante el temor de perder el poder. Por supuesto. De una u otra forma. Exacto. Es decir, cuando veo de que ya las estrategias más viejitas que te aplicaba ya no funcionan, pues yo lo voy dosificando hasta que hay un momento en que voy a sobrepasar la línea. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Eric Danilo Reyes, psicólogo del Centro de Asesoría Psicológica Nicaragüense. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con Eric Danilo Reyes, psicólogo del Centro de Asesoría Psicológica Nicaragüense. Decíamos en la parte anterior que de una u otra forma la violencia es una demostración de poder, ¿verdad? Que si bien a nivel de la familia es el machismo el que más muestra la violencia, se han dado, es decir, el machismo manifestado de hombres hacia mujeres, se han dado casos de mujeres que violentan también a los esposos o a los cónyuges, pues. ¿Cómo decir, si el machismo es tradicionalmente el poder, cómo interpretaríamos mujeres golpeando o violentando a los maridos? Es que el machismo ha sido, digamos, la palabra coloquial que se ha utilizado para entender lo que culturalmente se ha implementado a la cultura del hombre y todas las figuras que él tiene que adoptar. Yo soy el hombre, tengo que tener varias mujeres, tengo que ser infiel, ella guaro, tiene que hacer bebo guaro, yo ando con los hombres, la mujer tiene que estar. Es a la figura, no a la violencia precisamente, sino a la figura y todos sus componentes. Pero cuando la figura de ese hombre se ve amenazada y él no es el jefe del hogar, entonces cuando la mujer dice, no, espérate, que yo pienso que eso no es así, entonces es cuando empieza el poder a querer otra vez cimentarse y lo que vas haciendo gradualmente ejercerlo. No existe una figura para mujeres que diga es que ella quiere estar encima del hombre, quiere estar por encima del poder. Y no existe porque en realidad no ha habido una figura cultural o sociocultural que haga que todas las mujeres lo tengan. Hubo, antropológicamente hablando, un tiempo en el que se vivió en el matriarcado, que era la figura más importante, pero una figura que era a nivel comunitario, es decir, que la mamá de la aldea era la que, entonces las mujeres tenían un papel más preponderante. Pero digamos porque culturalmente en ese tiempo, en algunas aldeas, digamos, la mujer se encargaba de una figura importante a nivel de la agricultura. La agricultura fue descubierta por la mujer y el hombre cazaba. Entonces era, digamos, una cuestión que tenía que ver también con los roles, pero que, digamos, tenía una figura más representativa de la mujer. En esa lucha por el hombre, cimentar el poder, es que empiezan a surgir algunas actitudes, algunas acciones, algunas conductas, para ir poniendo al hombre encima, es decir, en una posición... Darle preponderancia. Exacto, de darle un papel más relevante en el ámbito social de algunos procesos antropológicos. Y es así que empieza el machismo a ejercer. Estamos hablando de Nicaragua, pero esto tiene una larga data. Sí, porque al final de cuentas, es decir, a ver, el machismo como tal es básicamente el proveedor. ¿Ah? Básicamente. Una de las características. Bien, porque es el que sale a la calle, es decir, es todavía el que va a cazar, es el que va a buscar los recursos para llevar a la casa. ¿Ah? El hombre. Ahí es donde está cambiando la cosa. Porque mira, esa figura era la que nos hacía sentir más hombres. Sí. Mira qué interesante esto. Pero solamente la termino. Okay. Es decir, el papel de la mujer es administrar los bienes de la casa, es decir, ver el tema de la agricultura, ver el tema de la administración de los recursos que yo traigo de mi cacería,
Exacto. Ese, digamos, el tradicional, los roles tradicionales. Exactamente, los roles tradicionales. Pero ¿qué pasa? Es decir, que la mujer ha cambiado. O sea, tiene 50 años de evolución acelerada. No estamos en los mejores momentos de la mujer, siguen habiendo muchos femicidios, eso es lamentable. Y tan lamentable como todas las circunstancias que hemos visto. Pero a donde vamos en este momento y hacia donde tenemos que pensar es lo siguiente. La mujer evolucionó y dijo, no, espérate, yo quiero tener mi papel. Y entonces las mujeres ya están llegando a las presidencias, ya las mujeres están teniendo papeles importantes en la sociedad. Entonces, hoy en día, cuando la mujer dice, mira, amor, vamos a comprar un televisor a Cayo, pues yo lo voy a pagar con mis reales. Entonces van, lo compran y cuando llega a la casa dice, pongámoslo aquí, le dice él. No, le dice ella, yo creo que mejor allá. Ah, no, ponelo donde vos querrás, si no es tu televisor. Entonces, vemos que hay una lucha de quién es el que tiene el poder, porque ahora la ventaja que tendríamos los hombres es, las mujeres no están porque nos necesitan. Es decir, estamos ante un evento interesante a nivel coyuntural, en el que la mujer está contigo, no porque se esté muriendo, si ahora, es más, si la dejas, ella te dice, andate, y sabe que la ley ampara a sus hijos, ya no está obligada a quedarse con nosotros. Entonces, ¿qué es el elemento de lucha, de poder que tenemos en el machismo? Que el hombre ya perdió todo el poder que tenía sobre la mujer, o lo está perdiendo. Sí, porque es que, a ver, en esta definición de los roles, es decir, donde decíamos que el hombre es el cazador, el hombre es el proveedor, y la mujer era la que administraba los recursos en la casa, han cambiado hasta cierto punto. Sí. Porque la mujer sale a cazar también, sale a proveer recursos para la casa, pero sigue administrando los recursos de la casa y el hombre no se mete, en muchos casos, no voy a decir que en la mayoría, pero en muchos casos, no se mete en esa administración. Es decir, andate a trabajar, pero yo quiero que aquí esté la comida hecha y esa es tu responsabilidad como esposa, tener aquí la comida hecha y que los hijos estudien y administrar la casa. Pues, pero ¿no? Sí. Lo que nos dicen las estadísticas es que la mujer, como es natural, se cansa. Entonces empieza el conflicto cuando dice que los dos trabajamos. O sea, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Ya? Entonces, es decir, todavía hay un número importante, que bien que lo mencionaba, de hombres que no aceptan que la mujer salga a trabajar. Hay hombres que no tienen más remedio que aceptarlo. Sí. Pero que en el fondo no están contentos. Pero además de eso, sí le exigen el otro rol. ¿Qué es lo que ha hecho eso? Que las mujeres padezcan más de hipertensión, que las mujeres padezcan más del corazón, que las mujeres tengan más dolores de cabeza. Entonces, es decir, eso, ¿por qué? Por el peso que le está representando ser cazadora y ser administradora, como tú lo dices. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está ejerciendo dos papeles que si fueran compartidos serían mucho más, digamos, razonables para ambos y puede haber una convivencia un poco más hermosa, pues, si se puede decir de esta manera. Pero justamente este proceso, que tal vez tú y yo lo podemos ver como más normal, es decir, en nuestras comunidades, en la más adentro, en tierra adentro, como decimos popularmente, el hombre no está dispuesto a que la mujer haga lo que quiera. Pero yo no creo que solamente tierra adentro. Aquí en la ciudad y a veces en altas élites, en altas clases sociales se produce. Exacto. Exacto. Muy acertado el comentario. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Digamos, es decir, este asunto tiene que ver con ese concepto cultural de quién es el que tiene el poder. Bueno, lamentablemente, la iglesia, el hombre se auxilia de los textos bíblicos para permanecer en el poder, porque dice, bueno, la Biblia dice que yo soy cabeza del hogar, pero no lee la otra parte donde dice que la mujer es corona de su marido, ¿no? Y que la corona va por encima de la cabeza y toda una historia. Es decir, que hay elementos, digamos, bíblicos que también, soportan, digamos, este periodo más relacional de igualdad y que, digamos, la figura a nivel religioso es una figura espiritual, que no tiene que ver con dominio y posesión, sino que tiene que ver con un liderazgo,
el liderazgo es sigo a esa persona, pero no porque es mi jefe. Y además que tiene que ver con lo que mencionábamos antes del aspecto histórico, ¿no? Es decir, el hombre era el proveedor, era el que salía a cazar, entonces por lo tanto tenía la responsabilidad de proteger, Exacto. porque era el guerrero, entonces tenía que proteger a la familia, entonces, pero va más en eso, porque San Pablo lo dice en la Biblia, le dice al esposo, amen y respeten a sus mujeres. Exacto. Sí. Y vemos justamente que ahorita hemos abordado tanto los aspectos sociológicos, los aspectos antropológicos, los aspectos sociales, los aspectos que tienen que ver con la cultura. Pero cuando pensamos en que Dios me dio la potestad por encima de mi mujer, entonces yo voy a ejercerla. Y además tengo en mi respaldo a Dios. Entonces Dios... ¿Y quién contra Dios? Pues es decir, bueno, yo no me atrevería a hablar en contra de Dios. Y entonces si vos además crees firmemente, tenés una fe férrea en Dios, pues no es difícil que te levantes ante ese respaldo, ¿me entiendes? Que es la palabra. Entonces yo lo que creo es que... Pero una palabra de alguna manera malinterpretada a veces y malinterpretada por el gusto y el placer claro, porque es decir, si nos vamos al Génesis, el Génesis dice, le creó la compañía idónea. Exacto, sí. A Adán. ¿No? No dice, le creó la empleada, le creó la que le iba a lavar y a planchar. Sí, la compañía idónea, dice. Sí. Pero además, por ejemplo, si vamos al Génesis, vemos unas cosas curiosas y súper interesantes. Por ejemplo, que en el Génesis Dios nos dice, y dominen. Y dice, y dominen la planta, y dominen los árboles, y dominen los cielos, y la tierra, y los animales, etcétera, etcétera. Nunca dijo, y el hombre está a cargo de la mujer. Sí, por ningún lado. Entonces, no está en esa figura de poder por encima de ella. Es decir... nos olvidamos del tema relacional que hay en la Biblia. La Biblia es realmente un tema muy relacional. Si tú lo consideras, es una relación entre Dios y el hombre, entre el hombre con su esposa, entre el hombre con el mundo. Y entonces, es decir, todo se corrompe cuando yo quiero ejercer el poder por los motivos que tú quieras. El pleito entre Caín y Abel, que tuvo la motivación, dos hermanos, que tuvo la motivación inicial de que ambos presentaran una ofrenda, al final el otro por envidia lo terminó matando. Sí. Vio que aquello era bonito y dijo, no, yo no lo puedo dar. A lo mejor no quería, a lo mejor sí no podía. Pero lo que lo movió fue una intención interna, fue una necesidad de ser él. Y esa necesidad de ser yo, o solo yo, es la que hace que yo intente ponerte en una posición siempre de minusvalía. Entonces, y empieza con cosas muy pequeñas, sos tonta, sos bruta, este error es horrible. Es decir, los ataques no siempre empiezan directamente. Es toda una cadena de eventos que cuando miramos llega el primer golpe, cuando miramos llega la primera patada. La toalla mojada, que le llaman, que hay hombres que le pegan a la mujer con una toalla mojada o que le ponen una almohada en la cara. Es decir, hay una serie de eventos que, digamos, que lesionan la humanidad, aunque no siempre yo pueda ver físicamente el golpe que le hayan dado. Y ahí me parece que la legislación en Nicaragua es acertada al reconocer que la violencia no solamente es física, sino que además hay otras formas de violencia, incluyendo la psicológica, la violencia económica, y en fin, pues una cantidad. Vamos a hacer una pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Eric Danilo Reyes del Centro de Asesoría Psicológica Nicaragüense. Ahora, todo esto que hemos conversado no es que yo hoy nací, ya yo vengo y traigo genéticamente, como yo soy hombre, entonces yo soy macho. Como yo soy macho, yo mando. Y que se haga todo lo que debe de ser como macho, ¿no? Según esté establecido socialmente. Así, no es así. Sin lugar a duda, hay, digamos, una carga biológica que tiene que ver con el temperamento, que es la que dice cómo yo enfrento o manejo algunas situaciones. Que eso nada tiene que ver con
con el exacto, sexo. Pero puede ser hombre, puede ser mujer. Puede ser mujer, exactamente. Y tener entonces la carga biológica lo que hace que yo sea, digamos, muy duro a la hora de, puede ser, pues, sí. Porque ahí está el otro extremo, es decir, que casi no hablo, que me trago todo. Entonces, digamos que cuando te digo las cosas, te las dejo ir, pero como decimos nosotros en buen nicaragüense, de humo. ¿Ya? Y aquella persona con las palabras pueden ser muy hirientes, pueden llegar a calar profundamente en la vida de las personas. Entonces, digamos que eso, pero digamos que no es que nacemos violentos, la violencia es una forma de expresión popular a nivel cultural que aprendemos para cuando nosotros no aprendemos a gestionar primero lo que tenemos dentro y después la manera en que el mundo interactúa conmigo. El mundo le hace a mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mi vecino, el del partido que no me gusta, el de la iglesia que me cae mal, o aquel maje que está enamorando a mi novia. Pues entonces, es decir, es un tema de cómo yo manejo lo que me pasa adentro y lo que me pasa, digamos, con mi entorno. Que nada tiene que ver con defenderse. Que es una lo cosa que nada aparte. Tiene que ver con defenderse, porque digamos que la defensa propia en sí misma es una actitud de supervivencia. Es decir, es lo menos que hacer. Es decir, justamente fíjate que curiosamente con el tema de la violencia, en el caso de la violencia hacia la mujer, lo que pasa, está debidamente comprobado esto, es que la mujer ante el primer indicio de violencia, lo que sucede es que se asusta. Está más sorprendida que con miedo, que con el miedo me van a matar. Sí. Por eso es como una dosificación que vos no te vas dando cuenta. Es decir, la persona violentada no se va dando cuenta en lo que está cayendo. Y esto es interesantísimo, porque es decir, vos lo que estás es sorprendido de estar viviendo un evento de este tipo. Está como, ¿qué está pasando? No me lo puedo creer. Y entonces ese escenario lo que hace es que te quedes, porque no entiendes la gravedad de la situación que está iniciando, ¿no? Que es una cadenita de eventos que a la postre se va a repetir y que tengo que darle una salida. Acá en la pregunta del $1,000,000 decían, ¿qué cosas son perdonables? Bueno, yo creo que perdonable, bueno, deberían ser casi cualquier cosa, pues. Pero una cosa es que te perdone y otra que tenga que resignarme a vivir contigo. Sí. Estamos hablando de dos escenarios distintos, de una persona que, es decir, en el ámbito de las relaciones, está ejerciendo violencia, es una de las razones principales por las que deberían de dilucidar sus cuentas ya. Claro, lo que pasa es que en una relación donde ya intervienen dos o más personas, está el perdón por un lado, pero está el tema del arrepentimiento por el otro lado y el querer enmendar lo ocurrido. Pues. Sí, pero recuerda que una disculpa no cura una herida. Sí, por eso digo, el arrepentimiento y querer enmendar, porque tiene que haber un cambio. Es decir, claro, pero si ponemos las dos posiciones, digamos, yo la lastimé a ella, entonces en mi ánimo de arreglar las cosas, reflexiono y digo, bueno, esto que hice está mal, ¿no? Tengo que corregirlo. Lo primero es pedir perdón, tratar de arreglar las cosas, ¿no? Pero es decir, el perdón en sí mismo que yo pido no va a resolver el conflicto. Las acciones por un lado pueden hacerlo, pero que me perdonen es la otra contraparte para que se arregle el conflicto. Porque si ya no me vas a perdonar, no importa lo que haga. Pero solo déjame darte completa la idea para que entendamos hacia dónde va el perdón en sus dos vías. Por un lado, que yo lo pida. Sí. Y que hayan acciones genuinas y auténticas que al final me llevan a la conclusión de que ese perdón es genuino, esa solicitud de perdón es genuina y auténtica. Pero por otro lado, el que yo sepa, que la otra parte sepa, que al perdonar no le estás haciendo un favor. Es decir, si viene alguien y me roba y lo echan preso, eso no va a curar mi herida. La responsabilidad de sanarme esta herida ahora va a ser mía. Sí, así es. Esa herida es mía, yo la tengo que sanar. Entonces, lo que estamos diciendo, eso no cura la herida. La responsabilidad de sanarme es mía. Y si tengo que ir al psicólogo, tengo que buscar al pastor, al consejero en la parroquia,
O sea, a quien sea. Es decir, tengo el deber personal de sanar esa herida, porque si no la sano, es decir, los esfuerzos del otro se va a cansar intentando buscar ese perdón. Claro. Sí. Entonces, lo que digo es, no olvidarme de que el perdón es responsabilidad mía también, de buscarlo para poder gestionar todas esas emociones que nacen con un dolor, que nacen con una frustración, con la decepción, con cansarme de estarle pidiendo a alguien amor. Y en un momento en que no. Entonces, digamos que en ese sentido, el perdón tiene una dualidad. Me dicen, no, es que, ¿cómo sé yo si ese perdón es genuino el que me está pidiendo o no? No lo vas a saber. Pero aunque sea el perdón más auténtico que exista, si tú no lo quieres otorgar. Sí, claro. Y ese me parece a mí que es decisión personal. Pues el perdón es una decisión personal, ¿verdad? Es la decisión de cargar o no con ese peso. Porque al final de cuentas el no perdón es cargar con un peso. Así ¿Ah? Independientemente del arrepentimiento de la otra parte, ese es un peso que uno carga. Igual lo que la otra parte haga, ese es un peso con el que la otra parte tiene que cargar. Totalmente. ¿Ah? Y sobre todo entendiendo, y alguien lo decía, que una ofensa de cualquier calibre es como agarrar un papel y arrugarlo. ¿Ah? Un papel que está lisito, y entonces arrugarlo y después intentar volverlo a poner liso, nunca jamás va a volver a ser liso. Ya no, van a quedar las marcas de ese haber arrugado el papel. Así es. Es decir, esa es una ofensa. Y eso es lo que queda luego de una ofensa, aún habiendo perdón. Sí, exacto. Pero, es decir, en este tema, es decir, vemos que así como ese papel, hoy lo arrugo. Como estoy preocupado, hoy lo trato de alisar, pero mañana lo vuelvo a arrugar. Y lo quiero volver. Sí. Entonces, obviamente, y un día más enojado lo rompo. Sí, y otro así día es. más enojado lo quemo. Y le tiro agua. No hay manera, es irrecuperable. Totalmente, sí. Entonces, es decir, el tema no está en que nos equivoquemos. Eso puede pasar. Todos los matrimonios enfrentan episodios álgidos, para decirle de esa manera, donde sentís que, digamos, la presión familiar, si querés, o la presión económica, la situación, en muchos casos, digamos, uno de los dos ha tenido que asumir ahorita la situación del país, alguien se quedó desempleado y tal vez ella es la única que está asumiendo la carga y siente que de repente ahí viene una situación de estrés muy fuerte, o por la crianza de los hijos, o porque no soporta la suegra, o porque están viviendo en la casa de la suegra. Es decir, hay situaciones muy comprometedoras en el matrimonio y que definitivamente requieren de un apoyo, de una guianza, que a veces la van a encontrar en la iglesia, que ayuda y alimenta la fe, por un lado, pero que les ayuda a tratar de encontrar un poco de humildad en cada quien, en cada uno de los cónyuges. Pero por otro lado, también tenemos que pensar en los métodos. La psicología le aporta métodos para solucionar esto, estrategias para enfrentar los problemas. Entonces, ¿qué es lo que estamos siendo carentes? Desde pequeños, primero que nos ayuden a decir, ¿qué te duele, hijo? Llore. Está bien, no hay problema que usted sea hombre. Llore. Si le duele, llore. O quéjese, pues, por lo menos. O quéjese, exacto. Y la otra cosa es, por ejemplo, a las niñas que le dicen, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y cuando yo te sobo, la forma en que yo pongo la mano, te hago víctima. Automáticamente, si yo pongo la mano y te hago así, todo va a estar bien. No es cierto, nadie tiene garantizado aquí nada. Pero en la vida, apartando todo lo que ha pasado, en la vida nadie tiene garantizado nada. Entonces, no es cierto que todo va a estar bien. Por un lado, me querés hacer muy fuerte y por otro lado, me querés hacer víctima. Entonces, esos dos escenarios transmiten un mensaje equivocado. Y si además nosotros le ponemos este componente de que no sabemos enseñar a nuestros hijos, a ellos, a levantarse, a enfrentar la vida, una mujer independiente no va a soportar violencia. Así es. Un hombre independiente no va a soportar violencia. Es decir, la primera regla que debe haber en un matrimonio es nadie grita en casa. Sí. El grito no debe ser parte de un hogar, bajo ninguna
Argumento, a menos que se esté quemando la casa, pues al campo. Sí. O al menos que tenga muy alto el volumen del equipo de sonido y no oiga, ¿no? Exacto. Sí. Pero digamos, para resolver conflictos. No, evidentemente. Pero ahí hay una cosa importante, el tema reglas en la casa. Esa es la primera. Hay 6 reglas más. Que debe haber reglas en la casa. Reglas que cumplen los cónyuges y luego su descendencia. Es que las reglas son para la casa, no es para uno o para el otro. Entonces la primera regla, decíamos, es nadie grita en casa. La segunda regla es no discutimos delante de terceros. Uh-huh. La tercera regla es no incluimos a terceros en las discusiones. Porque incluir a terceros estamos discutiendo ahorita y ella dice, no, si ya me lo decía mi mamá. Entonces la señora está en misa. Nada tiene que ver con el pleito que tenía, pero la estás incluyendo. Entonces, cuando yo la vuelvo a ver a la señora, ya estoy enojado con ella. Eso es lo que pensaba usted de mí. Entonces, ya estoy haciendo el problema. Ya le venía metiendo eso en la cabeza. Exacto. Entonces, la otra regla es, se discute un problema a la vez. Uh-huh. Si vamos a hablar hoy de la finanza, es solo de la finanza. No, si no te hubieras gastado los reales con aquella mujer, entonces ahorita no tuviéramos... ya estás metiendo otro problema que no es el de hoy. El otro problema es, se discute, digamos, un problema a la vez. Uh-huh. Porque la combinación nos confunde y hace que nos pongamos a la defensiva. Pero hay una regla que es súper interesante y que es una que yo he agregado. Tenemos 24 horas para reconciliarnos. Uh-huh. Es decir, las 24 horas... dan tiempo para que te enojes. O sea, que si hice algo que no te gustó, no puedo esperar que no te enojes. Es decir, el enojo es una emoción. ¿Cómo voy a esperar que mi esposa no se enoje? Sí. O sea, ¿en qué mundo, en qué planeta? Pues. O si ella hace algo que a mí no me gusta, o mi hija hace algo que no me gusta. Es decir, el enojo es una emoción y tenemos solo que admitirla. No se trata de decir, no, yo no, es que si no ando, ¿cómo decimos? No ando con Dios. No, no es cierto. Es decir, el enojo es una emoción y va a venir, y va a seguir viniendo. Entonces, ¿pero qué es lo que hago? Es gestionarlo. Me voy a tomar 7 Gatorade y después regreso y ya platico las cosas con calma. Es decir, las 24 horas es para que tú tengas tu tiempo para manejar lo que estás diciendo. Uh-huh. Porque si te lo digo en el momento del enojo, en ese momento lo que va a suceder es que puedo dañar. Sí, y va a decir cualquier cosa. Va a decir y hacer cualquier cosa. Exactamente. Entonces, digamos, esa regla es muy importante tenerlas y tenerlas a la vista. Que no se nos olviden. Porque, es decir, llega un momento en que en la medida en que las dominamos, ya no es necesario, porque ya no grito, yo ya no lo hago. Pero también dentro de la regla es respetemos los roles, que no son los roles que ha impuesto la sociedad, sino son los roles propios de cada uno. Por ejemplo, mi esposa le está llamando la atención a la chiquitina. Entonces le está diciendo, mira, eso que estás haciendo no está bien, que no sé qué. Que no, yo ya siento que tengo que entrar en defensa de la criatura. No, ella está en su rol de madre, no está en el rol de esposa, está en el rol de madre. Entonces, en ese momento, ella tiene que cumplir su rol y yo tengo que permitir que lo haga, aunque ella pueda estarse equivocando. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Vamos, dejamos a la niña a la escuela y cuando venimos, yo tengo que buscar opciones. Mira, ¿no crees vos que esta forma que le hablaste a la niña o cómo te puedo ayudar para que, digamos, enfrentemos mejor esta situación o pongámosle una tutora a la niña? Ya, sí. Pero estoy entrando en mi rol de padre, no le hablo como esposo. Uh-huh. ¿Okay? Es decir, ahí estamos a iguales, porque si yo me pongo en el papel de esposo, estoy en autoridad, me siento en autoridad. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, si mi hija mayor le habla mal a su mamá. Entonces yo la llamo de nivel. Mira, en cómo vos te entendés con tu mamá, pues no me voy a meter, pues, es decir, tu mamá en su momento te va a corregir y bueno. Pero con mi esposa no te metas. Claro, sí. Entonces no te olvides de que hay roles. Es decir, entonces yo tengo que ayudarle a entender de que a la vez que su madre es mi esposa y que yo tengo el deber de protegerla también, hasta de ella, como tengo el deber de proteger a mis hijas, hasta de mí mismo. Uh-huh. ¿Okay? Sí. ¿Por qué? Porque si yo pierdo la cabeza un día, puedo hacerles un daño. Entonces, es decir, el tema de los roles en la familia, como el tema de las reglas, es importantísimo, porque el hombre
cuando se da cuenta del rol que tiene su esposa y que no es un tema de escala, sino que el rol son papeles que jugamos en el hogar, entonces vos tenés menos necesidad de mandar a tu esposa y las relaciones se vuelven mucho más llevaderas y los problemas son mucho más fluidos, como tú bien lo dices. Ok, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversamos con Eric Danilo Reyes. Todo esto es lo que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo, porque es decir, esto no es que ayer surgió esto no, esto es tiempo. Pero hay que empezar a darle la vuelta al asunto para poder convivir. Sin lugar a dudas. Si no, el día de mañana aquí no nos vamos a poder verlo unos con nosotros. Pues decir, si no se puede ver un marido con una esposa, mucho menos que nos podamos verlo unos con nosotros. Sí, hay varios elementos a tener en consideración acá. Primero, el nivel global y el nivel particular. El nivel global tiene que ver con estrategias globales que los gobiernos impulsan para mejorar algunos fenómenos sociales. En este caso, la violencia, ¿no? Eso tienen dos características, o son preventivos o son paliativos. Uh-huh. Porque en este caso no es tan sencillo decir que vas a curar un fenómeno de este tipo. Sí. Un fenómeno mundial. Pero sí, es decir, al ser paliativo, pues reduce la incidencia. Pero por otro lado, entonces en ese nivel global se trabaja a nivel de campañas educativas, ferias, campañas televisivas, a través de periódicos, comunicación, y tienen una incidencia importantísima. Es decir, porque no nos olvidemos de que, por un lado, el victimario, el hombre que golpea, es victimario, pero es víctima también, porque él sufre también con todo esto. Y con esa necesidad que tiene de ser hombre, también sufre. Porque la verdad de las cosas es que yo lloro y no puedo olvidarme de que lloro. Entonces, es decir, eso no me hace menos hombre. Uh-huh. Pero después está el nivel particular. El nivel particular es el que hago yo en mi casa. Es decir, cuando trato de ser mejor ser humano, no solo se trata de ser mejor hombre, lo que tengo que ser es mejor ser humano, ser una persona más empática, más preocupado por el otro. Es decir, el tema no tiene que ver con solo dejar de ser machista, porque puedes dejar de serlo y mejorar en esa área, pero también querer ser mejor. Hay una reversión de los papeles, de pasar de un escenario en el que no tenemos oportunidades a un escenario donde las creamos. Entonces, con la madre que le enseña a la niña que ella puede. La madre o el padre, porque al final de cuentas... La madre y el padre, sí. La madre o el padre, la madre, uh-huh. Quien esté a cargo. Uh-huh. Que le enseña a la niña que pueden. Y que le enseña a los hombres que también pueden. Uh-huh. Que también pueden tener una masculinidad espiritual. Para mí una masculinidad espiritual es aquella que es respetuosa de las personas, de sus derechos, de su manera de ver la vida. Porque lo que tenemos son razones para pensar como pensamos, que las hemos construido a partir de las experiencias individuales a nivel social. Desde el momento en que nos criaron en el núcleo familiar hasta el que llegamos a la escuela, después a la universidad y después nos formamos parte de este grueso número de personas que construimos la sociedad que tenemos. Entonces, nosotros le aportamos a la sociedad no solo cuando trabajamos y hacemos que el Producto Interno Bruto mejore o se eleve. No, nosotros le aportamos a la sociedad también cuando mejoro en mi casa. O sea, yo construyo una mejor Nicaragua cuando soy mejor hombre en mi casa. Cuando soy alguien que de verdad está comprometido con sacar adelante a sus hijas, con sacar adelante a sus hijos, pero no poniéndole el pie a la esposa. Sí. Es decir, hay un componente espiritual en esto. Hay un componente de conciencia individual. Ok, pero yo lo que digo es, esto del componente personal particular tiene que ver con hacer un clic, es decir, hacer un cambio.
Pero ese cambio muchas veces no es espontáneo, o la mayoría de las veces no es espontáneo, porque va y de repente alguien que ha vivido en violencia dice, no, yo no quiero violencia en mi vida, y decide cambiar su vida. Pero ese... Sí. No, pero el cambio inmediato se encuentra predeciblemente en la ausencia de toda posibilidad. Es decir, sí, correcto. Sí. Es decir, lo que el clic lo que hace es llevarte a tener intenciones. Y las intenciones acompañadas de pequeños pasos son las que producen el cambio. Es decir, el cambio es un evento interno que se refleja a través de los hechos. Así, entonces, ahí tenemos nosotros, digamos, la oportunidad. Yo creo que los hombres tenemos, para mí es una oportunidad que para muchos hombres es un temor. Pero para mí es una oportunidad. ¿Qué mejor oportunidad puede tener un hombre que tener una aliada? Con quien podés tener una intimidad como no la tenés con nadie. Es decir, alguien con que vos te acostás y vos decís, yo voy a amanecer bien, estoy con alguien que me cuida. Pero a quien cuido también. Es decir, es una reciprocidad, le llamamos nosotros. Es decir, alguien con quien comparto, alguien a quien de verdad no tengo que tener miedo. O sea, acostarte con una mujer que te ama y te cuida es la cosa más maravillosa que le puede pasar a un hombre. Y que te conoce. Y que te conoce. Sí. Y yo no me imagino empezando de nuevo. Yo tengo 23 años de casado con mi esposa y jalamos 5, 28. Yo no me veo empezando de nuevo. ¿Sabe cómo bebo el café? ¿Cómo me gusta el tomate frito? Es decir, hay una serie de eventos que son maravillosos. Pero no quiere decir que no hay dificultades. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo me casé con la expectativa de que voy a ser feliz. No, en el matrimonio también vas a ser infeliz. Van a haber días de dificultad. Entonces, es decir, si yo me caso con una expectativa de este tipo, entonces yo voy a pensar que con otra mujer voy a ser más feliz que con esta. Ah, no, es que la otra también se arrecha y le baja la regla y hay días que no anda de ánimo. Y hay días que bueno, y te voy a tener suegra también. Entonces, es decir... Pero claro, en todo eso está la forma de gestionar los conflictos. Que me parece que es lo fundamental, aprender a gestionar los conflictos. Sin lugar a dudas. Y esto gestionar los conflictos, las campañas públicas no necesariamente nos enseñan a gestionar los conflictos. ¿Por dónde aprendemos a gestionar conflictos? El primer paso para gestionar conflictos es buscar ayuda. Es decir, si yo tengo un problema con mi pareja que yo veo que no estoy solucionando, tengo que buscar ayuda, pero con voluntad. Tengo que tener la voluntad de arreglar el problema. Tiene que ser genuina la voluntad de arreglar el problema. Yo no conozco sacerdotes o pastores que te manden a pegarle a tu mujer. Siempre hacen un esfuerzo, invitan a la comprensión, invitan a la conversación, al diálogo interno, a quererse, a cuidarse, a respetarse. Entonces, en el marco de esa mejor intención, acercarnos, digamos, al padre, al sacerdote, al pastor, al rabino, al maestro, a donde quieran, es un buen paso. Pero también invitar a acercarse al psicólogo, porque el psicólogo te da una estrategia de cómo vas a hacerlo. Y te da bibliografía dirigida, te ayuda a cambiar algunas actitudes. Una persona que cree que tiene la razón absoluta, la ayuda no la va a tomar, aunque la tenga enfrente. No va a tomar la salida, aunque la tenga. Va a creer que la salida está en otra mujer, otro hombre. Sí. La salida va a estar en lo que en crea. Divorciarse, en lo que le nazca en ese momento. Sí. Entonces la salida en realidad depende de la calidad de vida que yo quiero vivir. ¿Quiero mejorar mi calidad de vida? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Quiero mejorar la calidad de vida. Quiero mejorar cómo vivo. Ya no quiero esta vida para mí. Entonces, ¿tiene esta salida este matrimonio? Pues yo tengo que buscarla. Ah, ¿no la tiene? Pues tengo que buscarle la solución. Sí. Solución va a haber. No siempre son las más deseadas. No siempre están acorde con lo que dice la sociedad o con lo que dice mi religión o con mis principios. Mi mamá me puede decir, no, ¿cómo vas a dejar a tu esposa? Mira cuántos años te ha servido. Ah, no, es que no me acordaba que la había contratado. Entonces, no me sirve. Es decir, es vivir con ella.
Después, en el camino nos hemos encontrado tropiezos, pero también nos hemos encontrado alegría. Entonces, lo que hacemos es restarle valor a lo bueno para justificar nuestras decisiones. Y a veces le echamos la vista muy negativamente. Vamos a continuar platicando sobre este tema. Muchas gracias placer por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Eric Danilo Reyes, del Centro de Asesoría Psicológica Nicaragüense. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.